Incendio en la Torre 5. Este es el nombre de una investigación periodística sobre el incendio en la cárcel de San Miguel que cobró la vida de 81 internos. Este hecho dejó en evidencia una serie de fallas en el sistema penitenciario. Y para hablar precisamente sobre este libro nos acompaña ya su autora, que es Tania Tamayo. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida y Hola, gracias por bien, estar ¿y con tú? nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos una tragedia Sí, en el recuerdo. Decíamos que esa tragedia le hizo conocer a mucha gente la sí, realidad de los internos al interior de los penales en Chile. Pero es una realidad que venía siendo denunciada mucho antes. Incluso todos sabemos que hay un informe que se realiza por parte de la Corte Suprema todos los años claro. donde se evidencia esta realidad. Sin embargo, se mantiene. ¿Qué cambió con esas Sí, yo muertes? creo que ha cambiado muy poco. Principalmente podemos hablar de cambios luego del incendio, un par de años después hay una inclusión de algunos de platas destinadas desde el presupuesto anual, pero en términos generales yo diría que no hay una gran cantidad de capacitaciones, por ejemplo, para los gendarmes. Los hacinamientos siguen siendo los mismos. El Hacinamiento de internos y hacinamientos gendarmes, dices tú. de internos y gendarmes. La situación de gendarmes es muy delicada. Trabajan, por ejemplo, hasta 40 días de franco. Eso es como un elemento acerca de su salud física, pero también de su salud mental. Porque no es el ambiente más Por fácil de supuesto que manejar. no, por eso están muriendo y se están suicidando un gendarme cada 2 meses en sus lugares de trabajo. Eso por un lado, pero también hay un gran nivel de hacinamiento, una mala distribución de los reos por distintos compromisos delictuales. Por eso sucede en el incendio de San Miguel que muere un chico que vendía CD piratas en la calle porque había una mezcla de compromisos delictuales muy grandes. Entonces no había criterios, digamos, en términos de cómo distribuir a nuestros reos y de tratar de que se reinserten luego en la sociedad. Ahora, eso me hace volver al punto inicial, y ese fue tu punto inicial Sí, también, tratar de investigar sí. cómo se había producido el incendio y las muertes posteriores de los 81 reos. Ligado a eso, al hecho, pero también a lo que significó para los familiares y sobrevivientes que presenciaron Sí, aquí. Más allá, te fuiste a un aporte para el país, para explicar, más allá del incidente, una realidad que nos afecta a todos. sí, tenía al principio muchas ganas de poder relatar esto que parecía no importarle a nadie, por lo menos en términos políticos no le da dividendos políticos ni electorales a ningún sector, pero había ahí un relato que era bastante cruel y que me parecía muy importante darlo a conocer, por lo menos las causas de la pelea, etcétera. Sin embargo, uno comienza a darse cuenta que esto va mucho más allá y que es un sistema que está completamente instalado. El incendio de la cárcel de San Miguel no fue el primer incendio, ya había ocurrido ahí un incendio donde habían muerto 7 personas, pero además 1 o 2 meses antes había ocurrido una pelea, una riña muy parecida, en donde también se ocupan balones de gas para como armas, digamos. Esta vez no como lanzallamas, sino enviaban los balones de gas enteros hacia las llamas. Lo Eh, que perfectamente podría sí. haber hecho suponer que en cualquier momento se podrían haber utilizado como lanzallamas. Pero por supuesto que sí, y esa política pública del balón de gas dentro de las celdas era una política pública aprobada y avalada por Dirección Nacional de Gendarmería Para cubrir una para falencia cubrir la que es dar falencia alimento a los reos al interior de del dar penal. alimento y de que ellos se coman, digamos, esto que llamado el rancho, que no les parece muy digno a nadie y por lo tanto ellos hacen su propio alimento, hacen sus propias comidas. Entonces, había ahí una especie de hoguera, digamos, latente, no es que no hubiese ocurrido antes tampoco. Sí, yo te hacía la pregunta y decía una situación y un tema que nos afecta a todos. A lo mejor alguien pensó que no, a mí que me va a afectar, ¿por qué me tiene que Sí. afectar a mí si yo no tengo ningún pariente, ni he estado yo en la cárcel, ni pienso estarlo también porque mi comportamiento es ejemplar? Pero resulta que aquí no hay rehabilitación. No. Y esa es otra parte que tú tomas en el libro Sí, también. sí. La idea fue armar una especie de mapa conceptual de cómo las platas se comenzaron a destinar desde el retorno a la democracia. Y uno puede ver ahí que las dos primeras direcciones nacionales, el primero fue el abogado Isidro Solí y el segundo Cristian, no recuerdo, Martínez me parece, hicieron bastantes intentos por la inclusión de estos reos y la reinserción post prisión en la sociedad e invirtieron, digamos, platas para la adaptación. Sin embargo, y creo que tiene que ver un poco y coincide con el gobierno de Frey y también con el escape de los frentistas de la cárcel de alta Sí, seguridad en sí. el helicóptero, eh, hay
haya una sensación de que no hay bastante seguridad en términos de las prisiones, de nuestras prisiones. Por lo tanto, las platas que eran destinadas a reinserción comienzan a incluirse en los ítems que están más relacionados con la seguridad. Y esto además coincide con esta sensación que hemos tenido todos estos años, digamos, de que en Chile la gente no está en la cárcel, de que hay una puerta giratoria, Correcto, sí. etcétera, etcétera. Claro, yo decía, no hay rehabilitación justamente porque falta dinero y eso redunda en que aquel que entra, aquel interno que comete, por Claro. ejemplo, delitos de poca monta, por supuesto. decirlo en términos muy simples, se tiene que estar juntando al interior del penal con otros reos ya avesados y por lo tanto su preparación en el camino delictual avanza. O sea, es evidente y es muy cortoplacista esta solicitud de todo el mundo, incluso de los candidatos que hemos escuchado esta semana, de que todo el mundo esté dentro de la cárcel, porque si no hay un real ordenamiento, incluso dentro de las políticas penitenciarias internas, pero además de estas fichas de clasificación, da exactamente lo mismo, porque va a entrar alguien que realice o que delinque, perdón, en algún cierto grado leve, digamos, y va a salir haciendo algo peor. Yo tengo aquí cifras, por ejemplo, la gente que estuvo en el incendio, 35 de ellos tenían un compromiso delictual leve, 89 mediano y 19 alto. Tania, estamos revisando, yo le cuento a la gente también que está viéndonos, tu libro. Sí. Y este libro se trata de las muertes que se produjeron, las 81 muertes en ese incendio. Pero además, las políticas penitenciarias con que se ha manejado el país durante los últimos años y cómo no han cambiado y que redundan en todo este tipo de situaciones. Hemos visto durante el último tiempo, a propósito de las pensiones en Gendarmería, cómo se maneja políticamente también la institución. Una cuestión que afecta la vida al interior de los penales. Por supuesto, porque el concepto del cuoteo político es un concepto muy arraigado, que claro, pareciera ser, digamos, importante en términos políticos, quién tiene más, qué partidos tienen más cargos o no, pero no es así. Los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera continuaron permanentemente con este tipo de sistema de cuoteo, y lo que hizo además es que cada vez que hubiese una política pública importante, por ejemplo, de reinserción, yo tengo un par de ejemplos, se cortase inmediatamente cuando venía la administración nueva, porque la administración nueva no quería continuar con aquella política pública de reinserción, de adaptación. A ver, dame ese ejemplo. Hay un caso que se llama NUMAP, que se aplica en Yumbel y en Aysén, que tenía que ver con un concepto que se llama vigilancia activa. Esa vigilancia activa quería decir que los gendarmes tenían que hacer la vigilancia normal, digamos, de los presos en términos de seguridad, que no salieran de las cárceles, pero que además tuviesen una relación relacionada incluso en términos laborales con los internos. Esto además se complementaba, digamos, con labores que debían hacer los internos fuera de la cárcel en términos de trabajos concretos y desde los cuales recibían remuneración. Esta idea NUMAP, que fue una idea que incluso tuvo muchas felicitaciones de parte de los ministerios de justicia y todos los ministerios relacionados, digamos, fue cortada o fue eliminada una vez que vino la siguiente administración. Y eso así ocurrió, digamos. O sea, formándose un gran círculo vicioso, claro, en torno es un círculo vicioso a las cárceles. Es un círculo vicioso, entonces uno se pone en el caso de quienes dicen, bueno, da lo mismo, ojalá todos se mueran. A mí me ha tocado mucho en mi Twitter que hay gente que dice, bueno, no importa si ellos hicieron cosas que están mal, no importa su futuro. Claro, pero es un círculo vicioso porque finalmente la violencia se devuelve, ¿no? No, es que además recordamos el caso del interno que estaba ahí por la venta en la calle de una sede pirata que estábamos hablando antes de la entrevista, pero que la mayoría de la gente recuerda a propósito de ese incendio. Un caso que afectó profundamente. Y como él, muchos casos. Sí, había muchos más. Mira, la última pregunta. ¿Y quién pagó? Nadie pagó. Nadie pagó. Porque, y esto lo planteo yo con harto detalle en el libro, pero tiene que ver con no solo con rencillas, sino con posturas distintas dentro de fiscalía versus tribunales, fiscalía versus otros fiscales versus otros fiscales y etcétera, y además con una investigación que lo dice el juez Huberman en el libro, no es una investigación democrática porque
Fiscalía Sur lo que hace es pedirle a un detective, este es un último elemento, que se llama Óscar Maureira, que solamente llegue hasta dirección regional en términos de investigación. Entonces no escala. Y al no escalar y al presentar indagatorias que fueron insuficientes, tribunales dice, esta no fue una buena investigación, están todos absueltos. Entonces, Y así termina. la investigación hasta el día de hoy. Claro. Tania Tamayo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. La invitación está hecha también a comprar tu libro y enterarse de este caso, pero también a partir de la realidad de las cárceles chilenas. Que estén muy bien, muchas gracias. Igual a ti.